Todos, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Montoya, vengo de una familia clase media de Barranquilla y hace más o menos unos 4 años empezamos a hablar de emprendimiento con algunos compañeros en la universidad. Me encontraba envuelto en la rutina, ¿no? Lo que se encuentra todo el mundo. Estaba estudiando una carrera de negocios internacionales y estaba dando distintas clases y me iba dando cuenta de algunas cosas que realmente no comprendía. O no sé tú cómo te explicas que hayan personas, familiares, conocidos, amigos tuyos que trabajen toda la vida y no logren cumplir los sueños o las metas materiales que se proponen. Incluso más importante, ¿cómo te explicas de que hayan personas que por mucho que estudien y trabajen y se esfuercen, realmente no alcanzan a entender cómo funciona el juego de la economía y cómo pueden ganar en ellos? Yo comencé a plantearme esas preguntas hasta que un día estaba en introducción a la economía, llega el profesor y empieza la historia, ¿no? Empieza a explicarnos la famosa ley de oferta y demanda. Y en esa ley el profesor daba algunos ejemplos básicos para que pues los jóvenes pudiéramos comprenderla. Decía el profesor, imagínense una naranja. ¿Qué pasa con el precio de la naranja cuando hay muchas naranjas en el mercado? Pues obviamente todos respondimos, pues el precio baja. Y el profesor, exactamente, ley de oferta y demanda. Y seguía el profesor dando ejemplos y luego decía, imagínense ahora la piña. ¿Qué pasa con el precio de la piña cuando hay muchas piñas en el mercado? ¿Qué pasa con el precio? Y pues los estudiantes contestaron, pues baja el precio. Exactamente. Y a mí no me gustaba mucho participar en clases, siempre me ponía atrás y no era muy participativo ni tampoco muy buen estudiante, pero ese día se me iluminó la mente, levanto la mano y le pregunto, profesor, ¿y qué sucede con los salarios de los profesionales cuando hay mucho profesional buscando empleo allá afuera? El profesor se me quedó mirando y me dice, no, ese ejemplo no, sigamos mejor con otro ejemplo. Vamos ahora con el ejemplo de las toronjas. Y comenzó a dar más ejemplos. A mí no me gustó mucho la reacción del profesor. Como no me gustó, comencé a pensar, pues tenía algo de sentido, ¿no? Yo estudiaba más o menos, en mi promoción eran unos 100 y pico de estudiantes. Yo sabía que antes de que me graduara iban a haber miles de estudiantes que iban a tener el mismo título, los mismos estudios y conocimientos y el mismo cartón que yo. Y que cada semestre se graduaban cientos, si no miles de profesionales en mi ciudad. Y comencé a pensar, ¿será que cada 6 meses las empresas tienen la capacidad de crecer para poder ofrecerles oportunidades laborales a todos esos estudiantes? O peor aún, ¿será que cada 6 meses se pensiona la cantidad de abuelitos suficiente para que suelten el puesto y los jóvenes que venimos puedan cogerlos? Con estos planteamientos llegaron de una persona que yo consideraba exitosa en el mundo del empleo, mi mamá. Mi mamá tiene 30 años trabajando en una empresa tradicional. Empezó a los 18 años como secretaria, trabajaba de día, estudiaba de noche, se pagó sola su carrera y pues muchos años después alcanzó a tener un buen puesto ejecutivo dentro de la empresa. Ese día fui donde mi mamá preocupada y le dije, mami, mira, tengo esta pregunta. Pues si todo el mundo sale y sigue el mismo guión de estudiar una carrera universitaria, obtener un título, salir de una universidad y empezar a trabajar, entonces, ¿quién crea todos esos puestos de trabajo? Mi mamá se me quedó mirando y ella me dice, pues, mamá que se respete tiene respuesta para todo. Bueno, pues lo que pasa, papi, es que cada semestre o cada año van entrando nuevas empresas al país. Y entonces, como entran nuevas empresas, cada vez hay más oportunidades laborales. Como yo siempre he sido una persona medio inquieta, me metí en internet y comencé a investigar en motores de búsqueda si realmente eso era cierto. Y me di cuenta de que la realidad era otra. Cada año se graduaban en promedio 22,000 nuevos profesionales de las universidades de mi país y solamente se creaban, según cifras de un departamento oficial de estadística, 1,200 ofertas laborales para profesionales. Es decir, 1 de cada 20 personas con las que yo estudiaba podrían encontrar un empleo en lo que estudiaron y los otros no. Como no me gustaron esas estadísticas, fui preocupado donde mi mamá y le dije, mami, mira, tengo esta situación. Pues esto es lo que dicen las estadísticas oficiales del país y no sé realmente qué es si podrá hacer eso. Mamá que se respete tiene respuesta para todo. Me dice, bueno, papi, de pronto tienes razón, pero como tú eres muy pilo vas a encontrar un empleo. Y la siguiente pregunta que se me cruzaba por la cabeza era, mamá, ¿y si yo encuentro un empleo, cuánto me demoro en ascender las posiciones que necesito para ganar bien? Pues no es que yo sea
avaro, ni mucho menos, pero toda persona sueña con un estilo de vida cómodo. Hablamos de tener un buen sistema de salud para no tener ningún problema de ese tipo, buen sistema de educación para los hijos, vivir en una buena casa, un lugar cómodo, poder manejar un buen vehículo, las cosas normales que uno consideraría que te dan tranquilidad o cierta comodidad financiera. Y sacando cuentas, lo que me dijeron que me podían pagar recién graduado de una universidad no me alcanzaba. Así que le pregunté a mi mamá qué podía hacer para ascender más rápidamente. Y ella me contestó lo que probablemente muchos de ustedes conocen. Ella me decía, pues entre más títulos tú tengas, más posibilidades tendrás de ascender. Entonces yo comencé a analizar esa opción que tenía en mi vida. Pues una maestría, un doctorado, son pues, títulos que cuestan mucho dinero, con el que yo no disponía, o sea que tenía que obtener un crédito para poder estudiar esas cosas. Y si sacaba el crédito, entonces todo el dinero que iba a aumentar el sueldo se iba a ir para pagar el crédito e iba a entrar otra vez en lo mismo. Lo segundo que me dijo mi mamá era que todos los años el gobierno nos subía el sueldo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado que cada año se ponen a pelear sindicatos y empresarios y nos terminan aumentando el salario mínimo a los colombianos. Pues bien, yo me puse inmediatamente a investigar y me di cuenta que hay una estadística donde dice que en los últimos 15 años en promedio a los colombianos nos han subido el sueldo unos 25.000 pesos mensuales, que serán más o menos unos $12 mensuales del año pasado a este. Y cada vez que le preguntaba a alguien, alguna madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar, ¿usted siente que el costo de vida ha aumentado más que 25.000 pesos mensuales del año pasado a este? Todos me decían, imagínate. Entonces yo llego a una conclusión simple. Si tu familia o tú están dependiendo o piensan depender únicamente de un empleo para vivir, cada año te estás haciendo más pobre. Y esa fue una reflexión que a mí no me gustó, pero que me hizo despertar. Yo no quería vivir ese estilo de vida. Yo no quería depender de un empleo, de que una persona me subiera el sueldo todos los años, dependiendo si se encontraba de buen o mal humor. Yo no quería depender del gobierno para buscar una pensión y apostarle todo mi futuro o mi vejez a que otra persona se encargue de cuidarme a mí. Así que decidí lo que muchos jóvenes quieren hacer, pero no muchos se atreven, y fue emprender. Emprender para mí no fue una opción, fue una necesidad que yo encontré para poder alcanzar el estilo de vida que yo quería. No sé si tú te conectas con alguna de las cosas que he dicho, pero probablemente eres consciente de que hoy en día el mundo del empleo está demasiado acaparado porque todo el mundo decidió seguir a la gente. ¿Y para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Y como a todo el mundo le dijeron que lo que había que hacer era obtener un buen título universitario y empezar a trabajar, pues todo el mundo comenzó a seguir ese camino y ese camino ya se encuentra lleno de gente. Así que comenzamos a mirar otras opciones y la opción que yo tenía era emprender. Más allá de explicarte qué fue lo que emprendí, quisiera contarte en el tiempo que me queda algunos de los conceptos que entendí que me ayudaron a obtener el resultado que hoy tengo y que me tienen viviendo un estilo de vida que muy pocos jóvenes son capaces de darse. Para mí fueron 3 elementos claves que aprendí a través de un programa de formación empresarial, porque la mentalidad de un emprendedor es un poco distinta a la mentalidad de un empleado. Hay una serie de habilidades que hay que desarrollar y una serie de temas que hay que entender. El primer tema que yo logré comprender en cuanto al emprendimiento tiene que ver con la visión empresarial. Y hay un caso muy famoso que todos conocen, que es el caso de Steve Jobs. Cuando Steve Jobs empezó con su empresa y empezó a hacer los computadores, él se encontraba en un momento en la historia donde los computadores eran máquinas gigantescas que ocupaban salones enteros en las universidades. Nadie sabía para qué servían, no tenían ninguna utilidad práctica, servían para hacer cálculos matemáticos, básicamente. Y él tenía un amigo, su otro amigo Steve Wozniak, otro gordito, fofito, medio maluquito, nerd, ¿no? Y va a la casa de él y él se encontraba haciendo un juguete, lo que él denominaba un juguete, que era una máquina de escribir conectada a una especie de pantalla que haya tenido un televisor, a la cual haya conectado un cable que llegaba hasta un terminal, hasta uno de los computadores de la universidad. Steve Wozniak estaba jugando con ese aparato, pero Steve Jobs miró aquella máquina y visualizó el futuro. Se imaginó un mundo donde los computadores iban a ser la extensión